Buenos días a todos y a todas. Yo soy Eva Hoppenheim, profesional de vinculación e incidencia del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, y les doy la bienvenida a este seminario, Manejo Sustentable de Films Plásticos, Lineamientos y Recomendaciones, organizados por el Centro de Políticas Públicas. Esta actividad se enmarca en el ciclo de seminarios del concurso de políticas públicas de este año, donde presentamos los resultados de los 8 proyectos ganadores de esta versión. En este concurso de políticas públicas de la Universidad Católica, distintos equipos interdisciplinarios de académicos de la universidad investigan temas de relevancia nacional con el objetivo de entregar propuestas para la política pública. Este concurso existe hace 17 años y se han presentado más de 150 propuestas en temas de interés público. Hoy día se presentará la investigación Manejo Sustentable de Films Plásticos, Lineamientos y Recomendaciones, elaborada por las académicas Pilar Gil de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, César Sáez de la Facultad de Ingeniería y Flavia Maldini, investigadora externa. Agradecemos especialmente a los panelistas que hoy día nos acompañan: Daniela Acuña, jefa del Departamento de Sustentabilidad y Cambio Climático de ODEPA; Cristian Muñoz, presidente de Portach; y Magdalena Balcells, gerente general de ACIPLA. A todos los asistentes les cuento que pueden hacer preguntas y comentarios a través del chat. Sugerimos que seleccionen la opción a todos los panelistas y participantes para que todos y todas podamos leerlas. Y también les comentamos que este seminario desde mañana va a estar disponible en el sitio web del centro, que es www.politicaspublicas.uc.cl. Para comenzar, invitamos a Pilar Gil, de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, y a Flavia Maldini, investigadora externa, a presentar este proyecto. Adelante, Pilar y Flavia. Muchas gracias. Gracias, Eva. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, la vemos bien. Ya, ok. Muy buenos días a todos los participantes de este seminario. Para nosotros es un gusto poder presentarles hoy día los principales resultados y también las motivaciones de haber hecho este trabajo, que fue en conjunto con Flavia Maldini y César Sáez. Y bueno, para no perder tiempo, vamos entonces a ver lo que nos convoca. Primero que nada, de alguna forma queríamos comentarles cómo nace, ¿no es cierto?, la necesidad de realizar este trabajo. Dale, Flavia, por favor. Como todos sabemos, en lo que estamos acá y estamos involucrados en el rubro agropecuario, el plástico hoy día es una herramienta muy importante de producción porque nos permite de alguna forma proteger los cultivos y también de alguna forma solucionar algunos desafíos que están relacionados con el cambio climático, como por ejemplo temperaturas extremas y también otras funciones como por ejemplo el ahorro de agua muchas veces, lo cual ha generado, ¿no es cierto?, que el plástico hoy día sea una herramienta muy importante en la producción agrícola. Sin embargo, los plásticos, como son film, en este caso lo que nosotros estamos mirando, debo hacer la aclaración, los film plásticos están expuestos en el campo, están puestos a intemperie, a las, ¿no es cierto?, todas las condiciones ambientales, lo que hace que su vida sea bastante limitada y por lo tanto haya que hacer un recambio de estos en forma bastante frecuente. Por otra parte, también vemos que existe una dispersión geográfica del uso de los plásticos y además están muy lejanos a los centros urbanos, lo cual de alguna forma genera una problemática porque el acopio y, ¿no es cierto?, todo lo que significa la reutilización o reciclaje de estos plásticos no tiene las mismas características que lo que podría tener los plásticos de uso urbano. Por otra parte, también los films son delgados y voluminosos y muchas veces después de su uso en el campo vienen sucios con tierra, materia orgánica, y por lo tanto esto genera que estos plásticos tengan un bajo valor para lo que es la reutilización y el reciclaje. Por lo tanto, finalmente los productores lo que hacen con el plástico es que los abandonan o los queman o los entierran en áreas públicas o en el mismo campo, lo cual puede generar problemas ambientales y de salud al corto, mediano y largo plazo. Entonces, bueno, ahí vemos un poco unas fotos bastante decidoras de cómo termina el plástico
en el campo. Abajo incluso vemos una foto como ya el plástico pasa a ser parte, ¿no es cierto?, de las capas de suelo. Esto obviamente genera contaminación de suelo, también disminuye la productividad agrícola. Hay algunos estudios que demuestran que debido a la absorción de nanoplásticos por las plantas, esto podría tener un efecto fisiológico en los cultivos y por lo tanto disminuir su productividad. También, por supuesto, como lo hemos visto muchas veces en los medios, el plástico muchas veces termina en el agua, en los cuerpos de agua, en ríos, en lagos, en mares. Esto afecta a la vida marina. Y también, finalmente, podemos ver que existe contaminación de plásticos en los alimentos. Sin ir más allá, existen estudios de investigadores italianos que han encontrado incluso microplásticos en placentas humanas, lo cual obviamente genera una amenaza desde el punto de vista de la salud. Y claramente, debido a todo esto que estamos viendo ahí en esa foto, obviamente, como terminan hoy día los plásticos en el mundo rural, empobrece el entorno claramente. Bueno, estas fueron las motivaciones que nosotros tuvimos para poder hacer este estudio, y la verdad es que fue un gran desafío porque no había mucha información. Partimos primero haciendo una bibliografía extensa de la experiencia extranjera, y acá, en el fondo, lo que encontramos fueron estándares mínimos, incentivos, certificadores independientes, buenas prácticas agrícolas, regulación del etiquetado, los tipos de film biodegradables que se están utilizando, cómo son los sistemas de trazabilidad, cómo es la investigación en innovación, las previsiones, programas, ejemplos de recogida y gestión de experiencia, y a partir de eso entonces pudimos obtener experiencia de aprendizaje y recomendaciones que pudimos recoger y que finalmente se observan también en el documento final de este estudio. Cabe destacar que la experiencia extranjera nos demuestra que existen casos muy exitosos donde la capacidad de recuperación llega entre el 50 y el 70%, mientras que en Chile solamente estamos en el 5%. Luego vino entonces una etapa de diagnóstico nacional. Eso fue la parte más difícil porque la verdad es que hay muy escasa información. Por lo tanto, lo que hicimos fue recurrir principalmente a las entrevistas, y acá se habló con una serie de agricultores de distintos tipos, de distintos rubros, y también productores de plástico, recicladoras, cooperativas agrícolas, acopiadores, asesores académicos, ¿no es cierto?, y profesionales del sector público y agrícola, y por lo tanto aquí pudimos tener una visión de ellos y algunas experiencias, también recomendaciones de lo que era, ¿no es cierto?, los actores a nivel nacional. Finalmente, con todos estos insumos, nosotros pudimos hacer un análisis de la información recopilada y luego generar entonces una propuesta para políticas públicas en Chile. Dentro de los resultados más importantes que nos convoca hoy día y que es importante subrayar, son las debilidades, ¿no es cierto? Y por otra parte, las cosas que nosotros vemos como oportunidades. Dentro de las debilidades, vemos que existe una cultura de quemas en el campo chileno. También existe gran informalidad e inestabilidad de los acopiadores, dispersión geográfica y por lo tanto edafoclimática, lo que hace que el comportamiento de los films sea muy distinto y además que dificulte su recogida. Hay también una gran diferencia socioeconómica y tecnológica en los tipos de agricultores que ocupan film plástico. Hay concentración de las plantas recicladoras principalmente en la zona central, por lo tanto las zonas más extremas tienen poco acceso a las zonas de reciclaje. Hay ausencia de certificación independiente, falta de conocimiento in situ de una serie de materias y de conocimientos que tienen que ver con el uso de los plásticos, y también falta de información de volúmenes y por lo tanto también de información que nos pueda permitir una fácil trazabilidad. Por otra parte, vemos como fortaleza que existe en nuestros productores. Bien. Existe interés y preocupación de parte de los productores, gran interés y preocupación realmente. Hay una preocupación grande a todo nivel, por lo tanto vemos que se genera un ambiente bastante promisorio para poder empezar con políticas públicas. Hay también algunos ejemplos de programas pilotos y proyecciones y proyectos innovadores que de alguna forma
van a la vanguardia, que pueden ser un importante input a futuro. Hay políticas de fomento a la economía circular. Existe hoy día también una ley REP, ¿no es cierto?, responsabilidad extendida del productor, que tiene que ver con los plásticos, sin embargo no incluye los films de uso agrícola, pero existe. Hay infraestructura de reciclaje con capacidad disponible. Está el INDAP en todo el territorio nacional, que podría tener un rol importante. El SAC también, una entidad muy importante, el Ministerio de Agricultura, certifica buenas prácticas agrícolas. El sector exportador tiene experiencia también en distintos tipos de certificaciones, por ejemplo, las Global Gap y las Rainforest. Hay alta capacidad de investigación en nuestras unidades e institutos de investigación. Hay avances metodológicos para normar productos y certificaciones. Y también muy importante, tenemos hoy día tecnologías y procesamiento de datos a nivel de Big Data, que es muy interesante y que nos da una oportunidad para hacer una excelente trazabilidad futura. Por lo tanto, todo esto nos indica finalmente que si bien tenemos debilidades hoy día, nuestro país sí está preparado para comenzar a implementar una política pública para el manejo sostenible de los films agrícolas y por lo tanto ayudarnos a lograr este objetivo de tener una agricultura sustentable. Le toca a Flavia. Flavia, prende tu micrófono. ¿Ahora sí? Sí. Ahora. Bueno, entonces, siguiendo con lo que dice Pilar, les presentamos rápidamente cuál es nuestra propuesta para acercarnos a una solución al problema planteado. Pero no. Ok. Primero, decirles que nuestra propuesta tiene 3 lineamientos. El primero es de sustentabilidad, tanto en el ámbito económico, es decir, todas las medidas que debiéramos tomar tienen que tener un criterio racional, donde los costos no pueden ser mayores que los beneficios, tienen que tener consideraciones sociales, entender que hay diferencias importantes socioeconómicas de los diferentes productores agrícolas, y también una sustentabilidad ambiental, es decir, que debemos ir mejorando todo el tema ambiental sin que se generen otros efectos adversos. Segundo, lineamiento es tecnología y ciencia. Las normativas deben tener un respaldo en evidencia científica y además la política debe ir apoyando el uso de tecnologías que sean efectivas y eficientes en el uso de los materiales y avanzar hacia una economía circular. El tercer lineamiento es la progresividad. Debemos implementar normas y medidas de manera progresiva y que además vayan siendo retroalimentadas por los distintos participantes. Fruto de lo que les comentó Pilar, fuimos viendo que habían una serie de elementos que eran importantes, como si fueran piezas de un puzzle, tratarlas, observarlas, para que alcanzáramos a tener una política que fuera efectiva. Entonces, en primer lugar, identificamos estos elementos de la política, los hemos llamado elementos, cuál era su importancia y qué rol debían cumplir. Luego vimos cuál era la situación actual de cada uno de estos elementos y cuál era la condición deseada para que la política pudiera ser efectiva, funcionara y diera con el objetivo. Solamente a manera de ilustración les voy a mencionar cuáles son. Vimos que la necesidad de definir roles en las autoridades públicas, contar con estadísticas de volúmenes todos los años, ¿no? Estudios parciales y ojalá referenciados, tenemos que saber dónde están los plásticos, conocer quiénes son los participantes de toda la cadena, la misma cadena que mencionó Pilar, acopiadores, productores de plástico, etcétera, distribuidores. Establecer un sistema de trazabilidad, investigar, desarrollar e innovar. Este es un tremendo tema, necesitamos muchas respuestas. Establecer estándares mínimos para distintos usos de films, establecer normas, métodos de cómo certificar y certificadoras independientes, normas de etiquetados también, avanzar incorporando los films plásticos a las buenas prácticas agrícolas en sus protocolos, valorización de los residuos de los films agrícolas, esto es muy importante también, educación y difusión de estos nuevos conocimientos para toda la cadena, creando conciencia, programas de recogida y gestión, voy a entrar en detalle después sobre esto, un marco normativo que sea coherente e indicadores de desempeño. Ahora, todos estos elementos que menciono acá son la etiqueta que representa una serie de acciones, ¿eh?
Y estos elementos interactúan entre ellos. No sé si pueden ver mi cursor. Uno condiciona la existencia de otro. Por ejemplo, partiendo con un rol definido del Estado, aquí es donde yo pierdo mi cursor, mala suerte. Ahí está. Necesitamos que apoye, financiando, cofinanciando de distintas maneras, una investigación que es necesaria para dar un respaldo científico a los estándares que se puedan fijar en el país. Cabe señalar que mucha de la información que uno cuenta viene probablemente, en muchos casos, de Italia, que no tiene las mismas condiciones de suelo, temperatura, radiación, pH, etcétera, que la nuestra. Por lo tanto, es muy importante generar nuestra propia información. Esto lleva a certificar y luego etiquetado, esperando que exista una normativa que sea coherente. Ahora, la investigación también es información fundamental para generar buenas prácticas agrícolas en el manejo de los fines. Poder incorporar este manejo sustentable a los protocolos. Y a su vez, a través de educación, porque estos nuevos conocimientos tienen que llegar a todos, poder fomentar las buenas prácticas agrícolas. Por otro lado, el rol del Estado también debe avanzar en un sistema de trazabilidad. Sabemos que esto es complejo, pero tenemos que empezar a medir volúmenes, conocer quiénes son los participantes de toda la cadena, los llamamos players, y de esta manera esto se va juntando para ir avanzando hacia un programa de manejo sustentable, el cual va a tener mayor eficiencia, efectividad y va a poder ser a un costo razonable en la medida que la investigación también apoye la valorización de estos residuos, tanto en procesos como bienes finales. También la certificación en mercados de destino es un premio a quienes participan y es un incentivo a participar. Y algunos otros incentivos que van saliendo. También esperamos que el Estado pueda colaborar y ayudar en ciertas formas a la creación de estos programas. Y es necesario, obviamente, siempre estar evaluando cómo vamos avanzando en nuestras metas para retroalimentarnos. Ahora, como ustedes ven, no es todo inmediato y hemos establecido hoja de ruta. Dos fases, la fase de preparación y la fase de implementación. En la primera fase está la definición de los roles de las empresas que están involucradas. Es importante instaurar en sus respectivas agendas las tareas que son necesarias, y darle cierta prioridad. Avanzar en la investigación, identificar qué es lo que hay que investigar, precisarlo, priorizarlo, avanzar hacia la trazabilidad también. Ahora, como pueden ver, hay muchas cosas que son de largo tiempo y es probable que esta primera fase nunca termine, o sea, siempre hay que ir investigando. Sin embargo, no es necesario tener todo acabado para empezar la fase de implementación. Aquí nosotros vemos que existe un traslape. Es necesario que esté suficientemente desarrollada ya para entonces empezar con campañas de educación y difusión, creando conciencia y además entregando toda la información necesaria, que tener las normativas pero coherentes en un marco legal y fomentar y apoyar los programas de gestión. Voy a entrar en el detalle de alguno de estos. Por ejemplo, en el rol del Estado, nuestra propuesta parte como que esta sea una política sectorial, que esté impulsada y coordinada por el Ministerio de Agricultura. ¿Por qué? Porque, como dijo Pilar, la agricultura tiene ciertas particularidades, el mundo rural tiene ciertas particularidades, y creemos que es el Ministerio de Agricultura quien conoce mejor y tiene más cercanía a través con los agricultores, a través de sus diferentes agencias. ODEPA, por ejemplo, en coordinación y manejo de información. El FIA a través de la innovación, nuevas técnicas, investigación, el servicio agrícola ganadero, muy importante. Él es el garante de mantener la calidad y la sustentabilidad de nuestros suelos y de nuestras aguas, pero además es un certificador de prácticas agrícolas. E INDAP, por la cercanía con los pequeños agricultores, ha sido históricamente un transferente de tecnología. Por lo tanto, están las instituciones para poder apoyar esta política sectorial. Sin embargo, nos parece que el MINAGRI tiene que actuar en forma coordinada con los ministerios de Medio Ambiente y Economía, porque es necesario impulsar la investigación y también coordinarse con los otros sectores, especialmente la industria del plástico y las recicladoras. Con respecto al sistema de trazabilidad, esta es una cosa compleja, pero hay que empezar por cuantificar
Puede usarse métodos directos o a través de herramientas como percepción remota, probablemente una mezcla de ellos, de manera de ir determinando los flujos, origen-destino de films que se compran, se acopian, se reciclan, se reutilizan, se descartan, y de manera de saber dónde están, dónde se pierden, etc. Y claramente necesitamos identificar a las empresas proveedoras, sus distribuidoras, copiadores, reciclaje y todos los que van formando parte de la cadena. Esto es necesario para poder implementar la política y llevar una gestión y también poner un control de cómo están sucediendo las cosas, poder ir evaluando. Investigación es un tremendo tema. Hay muchas cosas sobre las cuales actuar. Voy a dar solamente algunos ejemplos para los distintos films, tan importados, producción nacional, etcétera, distintos manejos y zonas edafoclimáticas del país, que nuestro país es tremendamente diverso y por lo tanto no se van a comportar de igual manera en Arica, con esta radiación tremenda, que en la zona sur, etcétera, en un suelo trumado, en un suelo de secano, etcétera. Entonces necesitamos saber cómo es la fragmentación y la dispersión de estos distintos films, saber también cuáles son los efectos en la productividad de los suelos y si hay otros efectos ambientales para cada caso, conocer los niveles de biodegradación y compostabilidad, cómo se comportan en condición de campo. No nos sirve saber qué pasa fuera del país, necesitamos saber qué sucede aquí, ensayos de campo en Chile, y además cómo se comportan cuando la compostabilidad se hace a nivel industrial. ¿Cuáles son los manejos adecuados de los films? ¿Cómo es la forma de usarlo? Por ejemplo, hay varios comentarios que la forma en que se hacen los invernaderos de repente es la equivocada a la hora de conservar los films. ¿Cuál es la vía útil aconsejada? Muchas veces se prolonga el film por más tiempo y simplemente después se hace pedazos, no se puede retirar de los campos. ¿Cuál es la forma correcta de retirarla? El tipo de maquinaria que se debe emplear. Hay excelente maquinaria para aplicar los films y no hay ninguna maquinaria para retirar los films. O sea, aquí hay bastante desarrollo que hacer. Bueno, etcétera. Todo esto va a ser necesario para poder establecer normas, procesos de certificación y etiquetado. Pero por otro lado, también es importante que se sigan desarrollando materiales biodegradables y compostables que sean apropiados a nuestra realidad. Y también investigar e innovar para una mayor valorización de estos desechos. Es importante darle tiraje a la chimenea. En la medida que los desechos son valorados, va a haber una mayor participación y el manejo sustentable de estos films va a ser a un menor costo. Eso es muy importante considerar. Con respecto a educación y difusión, bueno, es importante que se conozcan todos los efectos ambientales, productivos y de contaminación que tiene el mal manejo de los films. Clave que todos los agricultores sepan lo que está sucediendo con evidencia científica. Y también capacitar en la elección, manejo y disposición final de los films. A la hora de elegir, los agricultores deben tener información para poder elegir correctamente. Entregar los conocimientos técnicos y también un protocolo de cómo incorporarlo en las buenas prácticas agrícolas. No solamente elegir el film, saber manejarlo y saber deshacerse de este film. En la medida que se va avanzando en la política, es importante ir informando las normativas que se van estableciendo con respecto a la calidad de los films y su uso, las normas que van a regirlo y las reglas de etiquetado. Con respecto a la normativa, generar una normativa para importación y fabricación y uso de films agrícolas. Ahí es importante la experiencia extranjera, cómo habla, cuando se establecieron grosores mínimos, cómo cambió el panorama en esos países. Es importante nosotros tener nuestra investigación y también normar el sistema de certificación, con qué metodología respaldada por evidencia científica se va a certificar y que esta certificación tenga independencia de la producción. Esto es especialmente importante en el caso de los films que son compostables y biodegradables. Muy importante es implementar un sistema único de etiquetado que sea de fácil interpretación para los agricultores. Esta etiqueta debe decir cuál es el uso apropiado y la vía útil aconsejable según el manejo. El agricultor debe saber eso, que este film ha sido certificado y qué alternativas tiene él para su disposición final. Lo puede reciclar, lo puede enviar a copiar para luego ser reciclado, etc. Y cuando las condiciones estén dadas, debemos avanzar hacia una ley REP de responsabilidad extendida del productor.
Ahora, los programas de gestión son como la Disculpa, parte... Flavia, ¿Perdón? estamos justo con el tiempo, entonces si pudieses terminar la presentación en un par de minutos, por fin. Sí, voy rápido. Gracias. Básicamente, el programa de gestión se entiende como un apoyo que el Estado da al sector privado y donde toda la cadena participa, comenzando con programas pilotos. Esa es la que la experiencia extranjera dice que es el mejor camino. Sin embargo, necesitamos apoyo en financiar los estudios previos, analizar la conveniencia de hacerlo por zona geográfica o por rubro. Vamos a hacer programas por valles agrícolas o vamos a hacer todas las lecherías que ya tienen su programa pilótico, todas las cerezas. En este caso es importante considerar el costo-efectividad que hay, la competencia leal entre los productores. No se le puede pedir a un productor de tomate que haga una cosa si el otro productor de tomate del valle contiguo no lo va a hacer, digamos. La necesidad de incorporar acopiadores o algún intermediario, algunos valles los tienen, en otros no están y son muy importantes. ¿Qué alternativas? Compostaje, reutilización, etc. También se va a requerir apoyo para coordinar a los distintos involucrados en temas legales y financieros, apoyo en la certificación, que es importante para dar salida y buen uso a estos programas de gestión, y tal vez condicionar otros beneficios estatales para aumentar la participación. Y por último, decir que es importante establecer metas e indicadores de desempeño, tanto en sustentabilidad como en la eficiencia de los usos de los materiales. Por último, algunos comentarios finales. El uso de los films en el agro se ha convertido en una importante herramienta productiva y es importante hacerlo con una disposición final que sea correcta. La mala disposición final de estos residuos produce contaminación con micro y nanoplásticos. Más allá de los efectos de la productividad agrícola y la contaminación del paisaje, los microplásticos atentan contra la salud humana y animal y deben ser tomados con seriedad. Queremos decir que, en nuestra opinión, es importante establecer una política que recoja todas las particularidades del sector agrícola y establezca una normativa que sea factible de ser cumplida por los agricultores y proveedores de plástico, para que futuramente crear las condiciones adecuadas antes de forzar un cumplimiento cuyo efecto podría impedir el uso de los plásticos y complicar aún más la situación de los agricultores. Como dijo Pilar, la agricultura está pasando por momentos difíciles y la idea es colaborar con ella y no complicarla. Es importante, a nuestro parecer, informar e involucrar a los agricultores. Todos deben actuar, pero principalmente por convicción. Muchas gracias y queremos especialmente agradecer a todos los que nos colaboraron con este estudio. Muchas gracias, Flavia y Pilar, por esta presentación, y también César, que fue parte del estudio. Ahora vamos a dar inicio al panel de comentarios con nuestros invitados, quienes tuvieron acceso al informe final del estudio con anticipación. Y ahora cada uno tiene 8 minutos para exponer sus comentarios al respecto y también si tienen generar propuestas para el equipo de investigación. Vamos a conversar con Cristian Muñoz, él es presidente de Hortach, la Asociación Gremial de Productores y Exportadores de Hortalizas de Chile. Es contador general y estudió Administración de Predios Agrícolas con mención en vides, frutales y cultivos. Además cuenta con un diplomado en Gestión de Acciones de la Universidad Adolfo Ibáñez. Adelante, Cristian. Gracias, Eva. Bueno, para nosotros, los horticultores de este país, este estudio que se está haciendo es relevante. Esto lo conversamos con Pilar, con Flavia, quienes estuvieron acá en nuestras oficinas, y pensamos que es un tema que estaba ahí, digamos, pendiente, que se puede tornar grave. Nosotros creemos que lo primero que se debe hacer es poder medir para saber dónde estamos parados. Medir tanto en agua, tierra y en los seres humanos los niveles de plástico que tenemos hoy día. Eso no lo tenemos. Hemos postulado con algunas otras universidades a algunos proyectos que tienen que ver con ello, lo cual ha sido infructuoso. Ojalá la Universidad Católica pueda lograr proyectos que tengan que ver con esto, con medir. Lo que no se mide no se puede controlar. Por lo tanto, necesitamos saber dónde estamos parados. También poder revisar si los plásticos, el impacto que tienen los plásticos de la agricultura versus los plásticos que tenemos en nuestra ropa, ¿cierto? Todo el poliéster que usamos, cómo llega al cuerpo humano. Entonces, si el plástico, digamos, que logramos detectar hoy día tiene que ver con la cuestión agrícola, sin duda tiene que ver,
pero también el impacto de la producción de ropa y de otros elementos, ¿cierto?, que utilizamos en nuestra vida diaria, también impactan esto al ser humano. Creemos que el uso del plástico tiene que ver con la seguridad alimentaria a nivel mundial. Lo hemos visto en España, en Italia, en Países Bajos, en fin, en California. La producción agrícola avanza hacia allá, hacia el uso de plástico en el sentido de poder hacer uso racional del agua, poder hacer uso racional del suelo y todos los recursos que ello implica. Por lo tanto, creemos que la horticultura por lo menos va a avanzar hacia allá. En ese sentido necesitamos plásticos, como bien menciona el estudio de la UCE, que sean sustentables, que sean compostables, que tengan una, técnicamente no sé cómo se llama, digamos, pero que se fraccionen de una manera distinta, que no se atomicen tanto como el plástico hoy día que tenemos en la agricultura. Que hoy día hay mucho agricultor que hace este tipo de invernaderos de madera, por ejemplo, y compra el plástico más barato, y ese plástico más barato, que lo hemos usado nosotros mismos, al año siguiente ya uno lo toca y se empieza se cristaliza, ¿cierto? Se empieza a fragmentar, lo cual hace casi imposible que se recoja sin que hayan partículas que caigan al suelo y por ende a las napas subterráneas. Por lo tanto, allí se requiere tecnología, se requiere estudio, mucha investigación y desarrollo para hacer plásticos compostables, menos fragmentables. Y como anécdota les puedo comentar que estuvimos en la semana antepasada en Orlando, en la feria que hoy día se llama Global Produce, que es la ex-PMA, Produce Marketing Association. No pudimos encontrar ningún plástico para clamshells, para potes, para fruta, que sea compostable. Ninguno, en la feria. Sé que existen, pero hemos estado buscando infructuosamente, porque nosotros aparte somos exportadores de frutas y hortalizas a Europa y a Estados Unidos, de productos para poder entrar al mercado, sobre todo en Reino Unido, que las exigencias son cada vez mayores. Hoy día nos exigen que los potes que se utilizan allí tengan por lo menos 80% de material reciclado y tengan un protocolo reciclable. Por lo tanto, creemos que se debe avanzar en esto. Es urgente que el Ministerio de Agricultura converse con el Ministerio de Salud, que haya ahí una sinergia, también con el Ministerio del Medio Ambiente, por supuesto, y todos los otros actores que ustedes mencionaron acá en este seminario. Sin embargo, creemos que cualquier política pública tiene que basarse en los 17 ejes que nosotros firmamos, creo que el 2015, me puedo equivocar, en la ONU, estos 17 ejes que tienen que ver con, sintetizados, digamos, en tres cuestiones principales, que es lo social, lo medioambiental y lo económico. O sea, tiene que ser un criterio racional, un criterio que tenga que ver con la realidad que tiene nuestro país como un actor en la producción de alimentos a nivel mundial, como país agroexportador, y de modo de que sea un proceso gradual que nos impulse a poder, ojalá, diferenciarnos del resto de los actores en la producción de alimentos que están un poco más atrás que nosotros. Pero, insisto, creo que lo primero es poder medir, y es allí donde estamos muy atrasados. Creo que no se comprende bien este problema a nivel gubernamental. Creo que el trabajo que está haciendo la UCE en este caso es de muchísima importancia. Nosotros estamos muy dispuestos a poder poner énfasis en esto, de modo que podamos dar pasos concretos. Eso es lo que puedo aportar, y muchísimas gracias por invitarnos a ser parte de esto. Muchas gracias a ti, Cristian, por tus comentarios. Vamos a continuar ahora con Daniela, nuestra segunda panelista, sí. Ella es Daniela Acuña, jefa del Departamento de Sustentabilidad y de Cambio Climático de ODEPA. Es médico veterinario de la Universidad de Chile y cuenta con un máster en Medio Ambiente y Desarrollo en el King's College de London. Adelante, Daniela. Muchas gracias, Eva. Bueno, primero saludarlos a todos y a todas los que están aquí en el panel, los que están escuchándonos, y agradecer la invitación a participar en este seminario.
dar las excusas de la directora nacional de ODEPA, Andrea García, que tuvo que, por el mismo tema del paro de los camioneros, tuvo ahí unas reuniones urgentes, así que yo estoy en su representación. Bueno, a ver, varias cosas que surgen de este informe, de este estudio. Creo que lo primero es que el tema de los plásticos en la agricultura, así como entenderlo como que es un problema, es algo relativamente nuevo. Y en ese sentido hay poca información, como ya lo plantean en el mismo estudio. A nivel internacional, si bien existen estos ejemplos de programas de recuperación y de reciclaje, tampoco hay tanta evidencia. Entonces, creo que hay un gran aporte del estudio de generar este primer levantamiento de información específico para el sector agrícola, y además de empezar a poner el tema en la agenda pública. Desde ODEPA, desde el Ministerio de Agricultura, tenemos claro que hay que ir avanzando en esto, que todo el avanzar hacia una producción más sustentable es necesario, y en esa lógica que ya lo mencionó tanto Cristian como Pilar y Flavia, de considerar como los 3 ejes de la sustentabilidad, ¿cierto? Lo económico, lo ambiental y lo social. Pero no podemos quedarnos solo con lo productivo, sino que efectivamente tenemos que ver estos impactos ambientales, y en ese sentido tenemos claridad de que la mala disposición de los plásticos generan problemas ambientales y problemas también en la salud de las personas. Entonces, creo que ese es un punto, o sea, ya tenemos ahí evidencia y hay que empezar a trabajar en ello. Y considero que también ya lo plantearon, pero el poder generar políticas públicas basadas en evidencia es sumamente importante, y en ese sentido esta generación de información, que con este estudio partimos porque efectivamente hay que seguir profundizando, también Cristian ya lo dijo, o sea, cómo generamos esa información y cómo después podemos ir canalizando las medidas de política pública en función de la información generada. Y esa información, que sea información estadística, información de cómo se usan los plásticos, cómo se disponen, que de cierta forma el estudio lo levanta, pero hay que seguir profundizando. Y también información que tiene que ver con la investigación y el desarrollo y la innovación sobre lo que ya hemos dicho, o sea, la degradabilidad de los materiales, nuevos materiales que puedan servir, cómo se comportan en distintos sistemas productivos y cuáles son las mejores prácticas para poder gestionarlos de la manera más adecuada. Entonces, creo que eso también es algo súper relevante que nos permite ir avanzando en esta lógica. Algunos comentarios sobre como lo que plantearon como este esquema. Creo que obviamente el Estado tiene un rol muy importante, pero me faltó ahí ver también como el rol del sector privado. Creo que los privados tienen un rol, tanto los productores, importadores de los films plásticos, como también los usuarios, como también ahí lo mencionó Cristian. Creo que esta problemática es una problemática que se tiene que abordar en conjunto, en una lógica de coordinación y colaboración público-privada, y con la academia también, obviamente, que la academia tiene un rol importante tanto en lo que es la generación de investigación, desarrollo e innovación, pero también en la formación de los profesionales del agro en este caso, cómo estos profesionales van incorporando estos nuevos desafíos y generando conocimiento sobre cómo hacer efectivamente estos manejos. Sí, creo que también es muy importante esto de la gradualidad y de entender que hay distintas realidades a nivel del sector agropecuario nacional, que efectivamente no es lo mismo un predio lechero en Los Lagos que un predio de hortaliza en Arica. Entonces, el cómo se van abordando los distintos sistemas productivos con las distintas realidades regionales es algo que sí o sí hay que considerar en esta lógica. Y finalmente, como el último mensaje, es que desde el sector público también tenemos que generar la coordinación interna con el Ministerio del Medio Ambiente, que ustedes saben que es la entidad que está coordinando la hoja de ruta de economía circular y que de cierta forma aborda estos desafíos de manera más general, obviamente no específicamente para el sector agrícola, pero que tienen ahí importantes desafíos.
y con las instituciones que son más bien de fomento, con Corfo, que tiene varios proyectos, que ha estado trabajando en temas de economía circular, bueno, con todo lo que tenga que ver con innovación, entonces investigación e innovación, también ahí el Ministerio de Ciencias, con el FIA del Ministerio de Agricultura, y también con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, que me imagino que después Magdalena quizás va a comentar un poco más, pero hay un acuerdo de producción limpia donde desde ODEPA estamos participando, que es para fomentar el uso de resinas plásticas recicladas. Entonces, también en esta lógica de colaboración público-privada, cómo podemos ir avanzando en ese sentido. Eso por ahora, pero agradecer el estudio. Creo que es muy importante tener como este primer pie, este primer puntapié inicial para poder seguir trabajando en este tema que es tan relevante. Genial, muchas gracias, Daniela. Vamos a continuar con nuestra tercera panelista, Magdalena Balcells. Ella es gerente general de ACIPLA, Asociación de Industriales del Plástico. Ella es ingeniera civil industrial de la Universidad de Chile y cuenta con un diplomado de Administración y Management en Harvard. Adelante, Magdalena. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación a comentar este estudio. Mis más sinceras felicitaciones, Flavia, Pilar y César. La verdad es muy fácil de leer, ordenado, sistematizado. De verdad que los felicito. Y tal como decía Daniela, yo voy a hacerles mis comentarios desde, por supuesto, mi vereda, donde la ley REP es como mi mantra. Entonces, porque ustedes están hablando de una política pública y yo siento que el tema sustentabilidad tiene tanto de cooperación, articulación, o sea, es un tema complejísimo, el ambiental, pensando en la sustentabilidad, o sea, en mitigar el impacto ambiental. Entonces, desde ese lugar, yo creo que hay que usar las herramientas que están disponibles. Y yo creo que la apuesta en una instancia como esta para impulsar una política pública tendría más que ver con aprovechar lo que ya se ha hecho y el músculo que se ha desarrollado, no con poco esfuerzo, les digo el tiro, ha costado mucho, porque de nuevo es muy complejo, es multivariable, es multidimensional, y estamos en un país que tiene características bien particulares. Somos un país chico, muy extenso, con realidades geográficas muy distintas, y a eso se le suma que somos poca población. Y todo lo que tiene que ver con gestión de residuos, porque los film plásticos agrícolas son un residuo. O sea, en el fondo, cuando acaba su uso, pasan a ser un residuo. Y lo que tenemos que asegurar es la correcta gestión de ese residuo. Y desde ese lugar, yo creo que tendría más sentido para aterrizar, para concretar, tratar de empujar esto hacia un producto prioritario más de una ley REP. Por supuesto, uno piensa en esto y dice que miedo, porque entonces a los agricultores les va a salir mucho más caro producir. Pero es que no necesariamente tiene que ser así. O sea, en el fondo, porque cada producto prioritario tiene sus particularidades y tiene su propio reglamento. Y entonces estamos hablando de muchos años más, ¿eh? Porque esto es muy lentito. Esto te toma tiempo organizarlo. Pero desde ese lugar creo que sería muy útil poder pensar en esa lógica, porque podríamos aprovechar todo el músculo que se ha desarrollado hasta ahora, desde que se hizo la ley REP, año 2016 se promulgó, hasta ahora, 2023, que empezamos con el reglamento de envase de embalaje, y todavía quedan 4 productos prioritarios que no tienen su reglamento hecho ley aún. Entonces, esa es como mi primera recomendación, quizás explorar y profundizar un poquito más en colgarse de un esquema existente que además fue el que eligió este país, y por supuesto yo tengo agenda propia. O sea, para mí que haya más fichas en la ley REP es súper, para mí como representante de la industria plástica, es muy potente, porque pasa a ser una política que no tiene que ver con los gobiernos de turno, y hasta ahora eso ha demostrado ser la ley REP. Entonces esa es como una primera gran recomendación, tratar de sumarse a esto y no inventar la rueda. Segundo, no subestimar el esfuerzo, porque para hacer un reglamento se necesita una línea base, el esfuerzo que significa el levantamiento de información, el esfuerzo y la enorme cantidad de recursos que hay que invertir, y ahí el gobierno tiene que estar, pero, o sea, y esa es otra, ¿no? Si ustedes en el fondo
logran impulsar esto como parte de la LREP, entonces el gobierno tiene que financiar el estudio de los ajíes, la línea base, etcétera, etcétera. Entonces, es una pega muy, muy, muy difícil. Hay una gracia, en Chile tenemos más o menos, con data pública podemos calcular más o menos cuánto plástico del que se usa principalmente, que es el polietileno, polipropileno, polietileno de altibaje, polipropileno, se puede calcular más o menos desde las importaciones fácilmente cuánto es el consumo. Nosotros en ACIPLA tenemos estadísticas respecto de a qué sectores se destina cada cosa, por lo tanto eso no es tan complejo de estimar a nivel corteza, ¿eh? Cero fino el cálculo, pero es un punto de partida. Segundo, creo que el estudio lo dice muy bien, los compostables no son la bala de plata, son muy caros, no existe capacidad en el mundo para producir tantos compostables, no reúnen las mismas características de los films en cuanto a protección UV, o sea, características mecánicas, químicas, entonces, ojo, no son la panacea. O sea, es mucho más práctico tener un clamshell de PET, que tiene una resistencia distinta, mecánica, y después reciclarlo, que pensar en reemplazar todo por compostable. Yo creo que hay algunos usos, o sea, yo creo que el compostable es un gran producto para temas de nicho, y quizá especificar eso un poco más porque hay una tendencia a demonizar el plástico tradicional y pensar que el plástico compostable vino como la solución a todos nuestros problemas, y no es así, genera muchísimos más problemas, y ustedes bien lo dijeron, no está claro el impacto que pueda tener. Tercer punto, yo creo que cualquier política pública que vaya en esta dirección debe tener un factor muy importante de no ceder en lo que se refiere a que necesita apoyo estatal. Y esto como una política de gobierno, y ya no estoy hablando de la instalación ni de la creación de la ley, estoy hablando una vez que se implementa. En ninguna parte del mundo es negocio reciclar estos plásticos, y la razón por la que se hace es por el pasivo ambiental que genera. Dado eso, no se puede pretender como sector público que todo lo financie la industria, porque no da. O sea, no da, porque además la variación de los agricultores está, en fin. Entonces, o sea, tienes los pequeños, entonces, y la idea es que todos participen. O sea, y dado que todos tienen que participar, hay que buscar mecanismos para que puedas integrarlos a todos, y eso sí o sí va a pasar por tener apoyo estatal por una vía u otra, ¿ya? O sea, es en el fondo la conservación del planeta, entonces, o de nuestro país, y además de un sector económico sumamente relevante, tanto para o sea, a nivel de exportaciones, pero también a nivel interno, o sea, es la alimentación. Y por último, les quería, pero tenía un punto más que les quería comentar. La concentración de recicladores. Ustedes hablan de que es un problema que la concentración de recicladores esté en la zona central. Quizás es importante aclarar que la razón por la que están esos recicladores en la zona central hoy en día es porque sin ley todo lo que se recicla en plástico es porque era un negocio. El negocio está donde está el volumen. El volumen es clave, ¿eh? El volumen es clave. Entonces, uno dice, no, que este plástico es muy voluminoso, pero cuando lo pesas no pesa tanto, porque, bueno, pesa harto porque tiene tierra, pero cuando le sacas la tierra ya no pesa tanto, el plástico es muy liviano, entonces hay que juntar mucha cantidad. Y ese es uno de los grandes desafíos para Chile, porque somos chicos, 17 millones, 18 millones de habitantes, no te da los volúmenes que tiene Europa cuando tienen estas mega plantas de reciclaje. Entonces, yo creo que eso va a ir cambiando, o sea, con la ley REP en régimen, la ley de envase y embalaje, va a ir cambiando, y tal como decía Daniela, nosotros con el APL de uso de resinas recicladas en otras aplicaciones, y agricultura es una de ellas, sin duda, sabemos que va a haber mucho más volumen y va a haber concentración, pero vamos a seguir siendo un país que va a tener extensas áreas muy poco densas, donde no va a haber planta. Entonces, lo que tenemos que hacer quizás es tratar de hacer una logística más inteligente y optimizada,
donde uno vaya poco a poco migrando a vehículos eléctricos, por otro lado, ocupar el mismo camión para transportar, o sea, tener compactadoras de manera que uno viaje con el material, o sea, tener como lo básico a nivel más local y transportar a las grandes recicladoras, porque de lo contrario el volumen no da, o sea, si el volumen es muy poco, ningún reciclador va a prender su máquina, no alcanza a pagar la electricidad. Entonces, eso creo que son puntitos en los que valdría la pena, o sea, que existe, es concreto, es aterrizado, entonces valdría la pena porque le da un matiz de hacer lo posible más a corto plazo, y bueno, también pensando en cómo vender esto, ¿cierto?, al Ejecutivo, decirle, oye, empujemos esto. Pero mis más sinceras felicitaciones, de verdad, un gran estudio. Muchísimas gracias, Magdalena, por tus valiosos comentarios a este estudio. Ahora les vamos a dar unos minutos a los académicos, a Flavia, Pilar y César, en caso de que quieran responder a los comentarios de los panelistas. Les pido si pueden ser breves porque después vamos a abordar preguntas del público y hay varias. Así que adelante a los académicos y académicas. Sí, tan solo, bueno, muchas gracias a los panelistas por leerse el estudio y a todos los presentes y el chat. Sí, no tenemos respuesta a todas las preguntas, pero básicamente estando muy de acuerdo con lo que ha dicho Magdalena, la idea es avanzar hacia un REP. Lo que queremos hacer énfasis en las diferencias propias de la agricultura y ¿cómo decirlo?, lo arriesgado que es forzar a los agricultores y a quienes proveen a los agricultores cuando no estamos listos. Creemos que tenemos que ir por etapas, ojalá hubiéramos partido ayer y ya tener más información. Sin duda, un poco también necesitamos apoyo del Estado, pero la actividad la van a hacer los privados. O sea, los programas pilotos lo están haciendo los privados, con ayuda del Estado a veces, otras veces no. Esos programas pilotos hay que aplaudirlos, hay que apoyarlos, hay que hacerlos crecer. Básicamente eso, obviamente coordinar a privados que no han trabajado juntos es un tema, y también es apoyo del Estado en la medida que entiende que este es un problema de todos, finalmente un problema social, de toda la sociedad, digamos. Eso básicamente. Muchas gracias a los panelistas. Sí, yo quería hacer un comentario también, agradecer las opiniones de los tres, de Cristian, de Daniela y Magdalena. Nos da mucho gusto que para ustedes esto sea un documento valioso. Obviamente es un documento, esto es un estudio, obviamente que echarlo a andar implica muchas otras cosas, y una de las cosas que nosotros sí sabemos es que son procesos lentos, porque de alguna forma consideran cambios culturales, pero sí vemos que hay mucha convicción por parte de la mayoría de los productores de que esto es un tema importante. Y por otra parte también vemos que hay urgencia y que de alguna forma, con toda la maquinaria estatal y de los privados, vamos a tener que hacer algo para que esto sea más rápido que lo que sería en una condición normal. Porque estamos en una condición crítica, hay regiones como, ¿no es cierto?, en Arica, la condición ya es muy crítica, y además hay un tema que nosotros se supone que debemos ser potencia agroalimentaria, y teniendo este tema del plástico como espada de Damocles, también puede ser que más adelante nos empiecen a cerrar el mercado. Entonces, esto es algo que ya se transforma en algo urgente, es lento, por supuesto, lleva sus etapas, pero creemos que es importante darle un impulso potente, y a lo mejor las leyes y las normas, como dice Magdalena, no hay que inventar la rueda, y consideramos la ley REP, es algo obviamente que está ahí, está el músculo hecho, obviamente debería terminar siendo parte, ¿no es cierto?, de esto, pero tal como decía Flavia, con las características singulares de la agricultura, esto incluye otros temas también. Así que eso, muchas gracias. Creo que César quería hacer algo. Hay algunas preguntas que después las vamos a contestar con un poquito más de calma. Sí, no, brevemente también agradecerle a los panelistas, que gusto verlos a varios de nuevo. Cristian, Daniela, Magdalena, tanto tiempo. Siempre nos vemos en algún seminario, en algún congreso con Magdalena. Así que qué gusto que puedan haberse dado el ratito y poder aportar también a este temazo, ¿no? Que, como dicen
Flavia y Pilar también, ojalá hubiésemos sido preventivos, pero en realidad somos bastante reactivos, más bien, ¿no? Y ya nos encontramos cuando está el problema encima y sobre eso intentamos reaccionar. Tenemos que evaluar, como dice Cristian, cuáles son los impactos que tiene estas prácticas, estos materiales, este tipo finalmente de metodologías que usa la agricultura. Por el tema de la presión hídrica vamos a usar cada vez más plástico porque si no, no nos va a alcanzar el agua, digamos, y si usamos malamente el plástico, cada vez vamos a tener menos productividad del suelo. Y eso impacta subsecuentemente en otros elementos. Entonces, si bien es un problema que ya identificamos que es holístico, que ustedes estén aquí para aportar justamente en esa línea, bueno, le da un toque realmente muy, muy interesante y se lo agradecemos muchísimo. El tema de la ley REP, ciertamente, como dice Magdalena, hay que aprovechar lo que ya está aceitado, engranado. No va a ser fácil, se requiere desarrollo tecnológico, el Estado tiene que ponerse de todas maneras con financiamiento. Nosotros hemos estado junto con el equipo tratando de postular a fondos para avanzar en este tema, productividad en el suelo, plásticos, cuantificación, y no es fácil. De hecho, el último concurso no lo ganamos. Entonces, se ve que no es un tema prioritario de verdad. Entonces, ¿con quién nos sinceramos con esto, no? La difusión que hace el Centro de Políticas Públicas es clave, y este material obviamente lo va a hacer también para poder generar esas instancias de investigación y desarrollo. Así que muchas gracias de nuevo a todos los panelistas. Muchas gracias a ustedes también por sus comentarios y ahora vamos a tomar algunas de las preguntas del público. Vamos a partir por una más específica que es para Magdalena, donde señalan que si los compostables no son la bala de plata, ¿cuál es la opinión sobre los biodegradables o si sigue siendo PET la mejor alternativa? Ojalá yo pudiera darte una mejor alternativa. El problema es complejo y lo interesante acá es en pensar en el equilibrio de materiales. Entonces, cuando escuchamos en el estudio que para cada necesidad hay que buscar el mejor plástico y el que tenga menor impacto, eso ocurre con todo. Entonces, desde el punto de vista del plástico compostable es una muy buena herramienta, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con comida preparada. ¿Por qué? Porque cuando queda mucho residuo, entonces uno podría mandar todo eso al compostaje y no necesita resistir durante mucho tiempo ni los líquidos ni ese tipo de cosas. Acá estamos hablando de temas que va a estar expuesto. El PET tampoco se ocupa para esto, se ocupa para envasar, pero las aplicaciones agrícolas de los films son principalmente polietileno de alta y baja y polipropileno. Y se generan grandes volúmenes y no se crean ustedes que todo se bota o se quema. O sea, hay recicladores en Chile que capturan este plástico que hoy en día nadie lo quiere, nadie lo cotiza mucho, pero han desarrollado sus propias tecnologías para lavarlo y transformarlo, por ejemplo, en bolsas de basura, ¿ya? De las que compramos en el supermercado. Entonces, yo no digo que el PET sea la solución a todo, no, el PET es una buena solución para las botellas, por ejemplo, o para los clamshells. El compostable es una buena solución para la comida rápida. El polietileno y polipropileno son buenas soluciones para los films agrícolas. Y así hay que entender que es tecnología, o sea, uno tiende a verlo como el plástico, este material, es un gran desarrollo tecnológico el que hay detrás. Y ahora necesitamos hacer el siguiente paso, el desarrollo tecnológico para hacernos cargo cuando ese material se transforma en un residuo. Pero no hay balas de plata, ojalá las hubiera. O sea, a mí me han dicho muchas, bueno, pero el plástico, acabemos con el plástico, eliminémoslo de la faz de la Tierra. Nos vamos a meter en otros problemas. No hay reemplazo para un montón de sus aplicaciones. Y como bien decía César, estamos en un país particular y además con mucha crisis hídrica. Entonces, la agricultura no es viable en casi ningún lugar del mundo sin plástico, y mucho menos en Chile. Entonces, yo creo que eso hay que transparentarlo. O sea, aquí va a seguir aumentando el consumo de plástico. Entonces, hagamos el siguiente paso. Asegurémonos de que ese residuo plástico va a ser bien dispuesto, bien manejado, y va a incorporarse de nuevo a la cadena productiva, que además en la agricultura hay muchísimo espacio para hacer eso. Entonces, y una aclaración muy cortita respecto de los biodegradables. El biodegradable es un término muy grande, le caben muchas cosas, todo se biodegrada, es solo una cuestión de tiempo. Entonces, feliz
puedes meterte a la página de CIPLA, hay un paper sobre los compostables biodegradables que quizás te sirva. Eso, gracias. Muchísimas gracias, Magdalena. Pilar, ¿quieres hacer algún comentario? Sí, quería hacer un comentario y un poco también respondiendo a una de las preguntas que apareció ahí que tiene que ver con esto. Existe poca información, pero hay, digamos, de agentes acelerantes de la biodegradabilidad, ¿ya? Pero lamentablemente hay poca información, por eso que en el fondo dentro de las soluciones planteamos que la investigación es importante. Se sabe que hay algunas bacterias, algunas de ellas que son de uso hoy día en agricultura o que son muy cercanos a patógenos agrícolas, pero que con ingeniería, ¿no es cierto?, bioingeniería se pueden llevar a nuestras aguas, digamos, que son, mejoran la biodegradabilidad de plásticos y también de plásticos compostables. Incluso hay insectos que se comen el plástico que ayudan a la biodegradabilidad. Pero hay muy poca información. Y lo que decía César al respecto era, nosotros con mucha esperanza lanzamos un concurso hace poco donde pusimos todas estas cosas y sin embargo no quedó priorizado. Entonces nos llama un poco la atención de que estas cosas no son un tema todavía. Y aquí un poco está la clave para avanzar en el desarrollo y poder seguir usando esta súper herramienta que es la herramienta que tenemos, el plástico. El problema es el plástico mismo y en el fondo es qué hacemos para poder reutilizarlo y mejorar su vida útil. Por ahí también aparecía un comentario de María Eugenia que hablaba de los plásticos gruesos de alta durabilidad, donde en otros países hay subsidios para su instalación. Aquí no hay nada de eso. Y de alguna forma la respuesta en temas de agricultura tiene que ver con, ok, usemos plástico, pero usémoslos bien. Usemos los plásticos de alta durabilidad o usemos plásticos que sean biodegradables, que de alguna forma, o que sean fáciles de sacar, que sean bien acopiados y que se pueda hacer algo con ellos. Y evitar el abandono y todas las cosas que vemos que son para agarrarse de los pelos, ¿no es cierto?, de lo poco consecuente que son dentro de lo que es la supuesta agricultura sustentable a la que queremos llegar. Muchas gracias, Pilar. Cristian. Sí, acotar que dentro de los productores hortícolas, y para qué decir frutícolas, hay productores que cumplen mejor que otros respecto de la cuestión de ser reciclable el uso de sus plásticos, por una razón muy sencilla. Hay agricultores que son de clase mundial porque participan en la exportación de productos que llegan a mercados exigentes, se someten a normas como Global Gap, por ejemplo, que tiene un módulo que tiene que ver con el reciclaje, lo cual hay que cumplir porque el mercado lo exige, ¿no? Entonces, estos agricultores tienen otro estándar muy distinto a estos otros que probablemente son los que nos referimos y estas fotografías que muestran que horrorizan, ¿cierto? Yo les quiero decir que la agricultura no es así. No es así. O sea, a gran escala, absolutamente es inviable que alguien trabaje de esa manera. Sobre todo los frutícolas. Los frutícolas tienen sistemas de reciclabilidad y lo tienen que documentar. Sin embargo, hay otros agricultores que, digamos, por desconocimiento, por falta de regulaciones respecto, por ejemplo, de la disponibilidad de plásticos de muy mala calidad, compran lo más barato. Yo les quiero decir que a nivel de nuestra asociación, de los horticultores, en otras áreas, por ejemplo, en el área de los pesticidas, nosotros hemos avanzado con pedir la derogación de algunos productos que ya están descartados en muchos mercados. Y es así como el mes pasado se anunció, ¿cierto? El Servicio Agrícola Ganadero anunció la derogación de 4 moléculas que digamos que nos complicaban mucho a quienes nos dedicamos a exportar productos y que catalogan a Chile como el que usa tal o cual molécula, ¿cierto? Bueno, en el tema de los plásticos, a mí se me ocurre que sería interesante que los plásticos de menor calidad, estos plásticos que son de un uso, por ejemplo, se restringiera el uso, ¿ah? Se restringiera la producción de ese tipo de plástico, porque no tiene ningún sentido usar, y yo mismo lo he usado con mis propias manos, usar un plástico que dura un año a otro plástico con tratamiento
para rayos ultravioleta, por ejemplo, que duran 2 y más años, ¿no? Eso es una cosa. Los sistemas de invernaderos que se utilizan con estos mecanos que tienen posibilidad de poder sacar los plásticos con elementos que facilitan, digamos, la operación, versus estos otros invernaderos que son de madera, que están clavados, ¿cierto? Que imposibilitan la reutilización de los plásticos por secciones, también es un elemento que puede contribuir a minorar, digamos, el uso del plástico en la agricultura y el reciclar, por lo menos, un plástico de una temporada a otra. Pero yo quiero enfatizar acá la necesidad de que los ministerios puedan conversar entre sí. Agricultura con salud es fundamental. O sea, ojalá tuviésemos el Ministerio de los Alimentos, ¿cierto? Pero hay muchos oídos que les duele esa palabra, el Ministerio de los Alimentos, ¿cierto? Porque le sacamos un poco a un ministerio, ¿cierto? Le quitamos al otro, le ponemos... Entonces, avanzar en la comunicación entre ministerios, sobre todo salud, que yo creo que lleva aquí el pandero, tiene que llevar la batuta. Luego el Ministerio de Agricultura, que es quien regula nuestra área, y también el Ministerio del Medio Ambiente. Y Economía, por supuesto, también, porque tienen la ley REP ahí, que ellos la propiciaron, ¿cierto? Que es lo único que hoy día tenemos, ¿eh? Por lo tanto, la comunicación, estimular la comunicación entre los ministerios, yo creo que nosotros mismos, como actores de la cuestión privada, tenemos que solicitar eso, que ocurra. Creo que es muy necesario para poder avanzar, primero, en medir. Yo creo que aquí la Universidad Católica y todas las universidades, yo aplaudo esta iniciativa, la verdad que no lo habíamos visto anteriormente de esta manera. Creo que aporta mucho este documento, pero creo que la investigación para poder medir en dónde estamos parados, esa es la cuestión, tanto en las aguas, en la tierra, cuál es la acumulación real que tenemos de plástico, porque hoy día utilizamos información de Europa, que alguien lo dijo acá, no es lo mismo, ¿cierto? Tenemos una situación particular y es allí donde tenemos que presentar proyectos para poder realizar trabajos de ese tipo, y nosotros estamos muy disponibles para cualquier iniciativa que tenga que ver con aquello. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian, por tus comentarios y disposición. Surgió en el público la solicitud de si se puede aclarar un poco en qué está y cómo aplicaría o no la ley REP a los film plásticos. Quien quiera responder puede hacerlo. Eso lo puedo hacer yo. En realidad la ley REP, la 2920, que en realidad es del 2016, es una ley que está ahí dando vuelta desde cierto tiempo, que establece en concreto un marco para la gestión de residuos, en primer lugar, la responsabilidad extendida al productor, en segundo lugar, y el fomento al reciclaje. Entonces los objetivos son, por un lado, reducir la producción de residuos, por otro lado, aumentar su valorización, y el reciclaje también como forma de valorización. Y establece un orden de preferencia de manejo y jerarquía de residuos, que es algo súper tradicional, es decir, primero tenemos que prevenir, después usar, utilizar, reciclar, valorizar energéticamente, y finalmente lo que queda lo eliminamos de alguna forma. La implementación de la ley REP requiere una serie de reglamentos. Los reglamentos que se han habilitado son bastante recientes, ¿no? En marzo creo que el 16 de marzo de 2021 salió el de envase de embalaje, y antes, poquito antes, en enero del 2021, el de neumáticos. Estamos trabajando con baterías y pilas, te fijas, y todavía apuntar a los otros prioritarios, que son aceites lubricantes, aparatos eléctricos, electrónicos, y ahí sería interesante poder entrar a lo que es de este tipo de materiales también, ¿no? Aprovechando justamente esta maquinaria que ya está un poquito aceitada. Así que, en resumen, es una ley antigua, podríamos decirle, de 2016. Tiene algunos reglamentos que pueden servir de base para agregar estos otros como productos prioritarios, y finalmente lo que quiere hacer es establecer los lineamientos, finalmente establecer la forma en que puede operar el sistema. Eso de envases y embalajes, por ejemplo, fue bien característico, porque le pasa la pelota un poco, como suele ser, ¿cierto?, al productor, al que importa o al que produce, para que se haga cargo de esos materiales, incentivando recicladores de base y todo un ecosistema de reciclaje. Es una de las vías, pero no es la única vía también. Aquí hay que estudiar cuáles podrían ser todas las vías, incluyendo esas, para aprovechar estos materiales, pero también diseñar materiales específicos. Si queremos
por ejemplo, sacar el material sin que se rompa de los cultivos agrícolas. A lo mejor un plástico reforzado podría ser la solución, o algo que dure muchísimo tiempo, no solamente que dure poco, digamos, que tenga un etiquetado, que se pueda traquear, que se pueda seguir dónde se compró, quién lo vendió, mediante un código, un RFID, algo. Tenemos que avanzar mucho en aplicar tecnología para facilitar justamente articular la ley REP como modelo para este tipo de plástico. Muchas gracias, César. No sé si alguien más quiere comentar al respecto. Paso a la siguiente pregunta. Daniela, adelante. No, gracias. No era respecto a lo de la ley REP, sino que a lo que planteó un poco Cristian, y creo que de cierta forma nosotros estamos participando en lo que es el programa que está llevando a cabo la implementación de la hoja de ruta de economía circular, y también en, bueno, la coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente, siempre muy cercana, también con el Ministerio de Salud, y ahí quizás, no sé si el espacio, pero preguntarle a Cristian como en qué punto en particular cree que es importante la intervención del Ministerio de Salud, porque a mi parecer va más por el lado de los envases que necesariamente que de los films plásticos propiamente tal. En cualquier caso, desde ODEPA, desde el Ministerio, estamos súper dispuestos a conversar y a ver cómo podemos seguir avanzando en esto con todos los actores que correspondan. Adelante, Cristian. Sí, creemos que el Ministerio de Salud tiene un rol preponderante acá porque ellos son los que tienen la única normativa que tiene que ver con alimentos. Hoy día, por lo menos, para lo que opera para nosotros. Por lo tanto, tiene acá una voz fundamental. También ellos han sido los precursores de la regulación de los límites máximos de residuos de pesticidas, por ejemplo, y las normas que han aparecido, que aparecieron el año pasado y la anterior hace 3 años atrás, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, el Ministerio de Salud, como vela por la seguridad, en el sentido de que los alimentos sean seguros, tiene un rol fundamental acá, creo yo, con el tema de los microplásticos, porque primero no sabemos, y yo insisto, no sabemos dónde estamos parados. Sabemos que hay un problema, lo sospechamos, sabemos que hay plástico dentro de nuestros cuerpos, creo que todos los que estamos acá, y no sabemos cómo eso impacta en la salud de las personas. Sabemos que utilizamos plásticos en la agricultura y lo vamos a seguir utilizando, por lo tanto tienen que ser de mejor calidad, que tengan mayor sustentabilidad, y también tenemos que ver cómo impacta aquello en la salud de las personas. Por lo tanto, creemos que el Ministerio de Salud tiene que llevar, digamos, estar a la vanguardia en este tema, en conjunto con los otros ministerios que se han mencionado. La ley REP la tiene, ¿cierto? Se creó en el Ministerio de Economía en 2016, ¿cierto? Si no me equivoco, ¿no? Sin embargo, creemos allí que tiene que haber una participación del Ministerio de Salud por los elementos, digamos, que acabo de mencionar. Gracias. Adelante, Magdalena. Yo quería complementar lo que dijo Daniela y también Cristian. Aquí el rol, y que Flavia lo dijo súper claro al principio también, el rol del sector privado es clave, y la forma de ocupar estas herramientas y trabajar mano a mano con el Ejecutivo justamente pasa por los gremios. Entonces el rol de los gremios es súper relevante porque convocamos al sector privado. En nuestro caso somos un gremio sectorial, digamos, hay distintos tipos de gremios. Cristian está en el de las hortalizas, y yo creo que los gremios tenemos que ser como un referente técnico en esto, mucho más que hacer una defensa corporativa, aportar antecedentes desde el conocimiento. O sea, Cristian bien lo dice, o sea, es muy difícil analizar lo de los microplásticos, no sabemos el impacto que va a tener, hay microplásticos en todas partes, y es un tema del que hay que hacerse cargo. Entonces, cuando César habla de esas tecnologías, de cómo asegurar que los plásticos no terminen en microplásticos, eso es un imperante, eso es urgente. Y eso va más allá del estudio de la ley REP. O sea, estamos generando un problema que no sabemos cuál es su alcance.
y eso está súper claro en la industria también. Pero para eso se necesita desarrollo de tecnología, y ahí es donde tenemos que trabajar todos juntos. Y en ese sentido nosotros tenemos el APL, que la Daniela lo mencionó antes. Una vez que uno echa a andar esta maquinaria de proponer estas cosas, empiezan a aparecer también las posibilidades de herramientas para complementar. Y la ley REP, por ejemplo, solo llega hasta que el material entra a una planta de reciclaje, es decir, para ser transformado en otra cosa, en materia prima para otra cadena productiva. Pero resulta que hoy en día esa materia prima no necesariamente tiene demanda, porque vamos a tener mucha más. Entonces, justo por eso aparecen estas herramientas complementarias, en nuestro caso el acuerdo de producción limpia de resinas recicladas, que empuja esa demanda, que propone y promueve que en sectores como la agricultura, en sectores como la minería, la construcción, que ocupan grandes volúmenes de plástico, no porque sean irresponsables, porque el negocio así lo exige, tratar de maximizar plásticos circulares, es decir, plásticos que ya estuvieron en la cadena productiva, y para eso es clave lo que dice César, de mira, ojalá que duren más, que no se rompan cuando uno los saca, y que sean, no sé, fácilmente lavables, o que haya tecnologías de lavado que sean eficientes en consumo de agua, lo que sea, para ir asegurando que podemos volver a utilizar ese plástico, porque desde el punto de vista técnico no hay ninguna restricción para hacerlo. Sobre todo, muchos de estos plásticos tienen aditivos, pero no impide su reciclaje como plásticos monomaterial. Eso, gracias. Gracias a ti, Magdalena. Para ir cerrando por el tiempo con el que contamos, les quería hacer una última pregunta. Bueno, queda claro con el estudio y la presentación que es necesario seguir estudiando e investigando al respecto para hacer políticas públicas basadas en evidencia, pero alguien del público preguntó un poco por los próximos pasos concretos que se podrían seguir. Entonces, quisiera preguntarles como los pasos concretos que se pueden hacer en paralelo a la investigación, a los estudios para profundizar en este tema, ya sea respecto al uso de los plásticos, a la capacitación, la educación, el acopio, la difusión, el reciclaje, etc. Ojalá si nos pueden responder breve por el tiempo que nos queda, quienes quieran responder. Muchas gracias. Adelante, Daniela. Sí, gracias. A ver, yo creo que hay como dos caminos, se me ocurre a mí. Como uno es esto que ya hemos estado conversando bastante, que tiene que ver con sentarnos a la mesa, conversar entre los distintos actores del sector público, privado, la academia, etcétera, como para ir definiendo un camino a seguir, poniendo prioridades y en esta lógica de gradualidad que también se ha presentado. Y la otra, aquí como una idea, creo que se puede generar una especie de manual o protocolo, algo que sea como de cómo hacer un buen uso de los plásticos, qué tipos de plásticos son los más adecuados, como también una herramienta concreta que pudiera usarse por los productores con información súper clara, que de alguna manera también vaya contribuyendo a este largo camino que vemos que hay que seguir, que hay que avanzar. Ahí se los dejo ahí a la academia ya al resto. Gracias, Daniela. Adelante, Cristian. Sí, si ustedes se convierten en agricultores ahora mismo y comienzan a utilizar plástico, se van a dar cuenta que a fin de temporada tienen pocas posibilidades para poder reciclarlo. Sacar estas cantidades de plásticos del campo es complejo. Aquí me puedo equivocar otra vez. No hay lugares donde ir a reciclar los plásticos, como estos puntos limpios, ¿cierto? Pero para llevar cantidades industriales de plástico. No hay fomento a hacer esto reciclable, en el sentido de, por ejemplo, promover el desarrollo de microempresas que reciclen el plástico como se ha hecho con el cartón, que hay montones de recicladores de cartón que hacen una labor pero encomiable en Chile, y lo mismo se podría hacer con el plástico, ¿cierto? Incentivar microempresas, pequeñas empresas que reciclen estos plásticos y los retiren de los campos, pero lo más importante, que tengan lugares donde poder reciclar. Entonces, es toda una orgánica que yo creo que tiene que generarse para que esto pueda ocurrir. Y también, aquí los productores de plástico yo creo que también tienen un rol importante
respecto de difundir la necesidad de reciclar, y para ello me imagino yo cuando uno compra un rollo de film, tiene que aparecer ahí, ¿cierto?, un instructivo de cómo reciclar el plástico, ¿no? Dónde llevarlo, cómo proceder, pero aquello tiene que venir aparejado con políticas públicas que nos obliguen un poco o que nos incentiven más bien, más que obligar a poder llevar adelante todas estas buenas prácticas. Gracias. Adelante, Flavia. Sí, solo comentar que los centros de investigación, cualquiera sea, universidad, concursan por sus fondos. Y si los fondos no tienen como prioridad el tema, no se tiene acceso a la investigación. No vamos a sacar protocolos con suficiente rigurosidad en evidencia, no vamos a avanzar en conocer estos plásticos, cómo se deben usar, etcétera. Sino, entonces, ese es un punto de partida. Necesitamos que exista, y eso le toca simplemente el Estado, digamos. Ahora, yo no estoy diciendo que todo el trabajo, quiero volver a comentar que los privados tienen una cosa muy importante que hacer, existe el cofinanciamiento, pero de alguna manera quien da el puntapié inicial aquí en dar la prioridad es el Estado para trabajar en conjunto con los privados, a través de poner el tema en sus como cierta prioridad, Corfo, FIA, etcétera, digamos, eso es clave. Y de ahí las campañas de educación también requieren fondos. Entonces, no hay que olvidar que esta es una herramienta de trabajo de los agricultores, no es el producto que los agricultores venden, esto puede quedar en el campo. Si no hay convicción, tampoco avanzamos, digamos. Entonces, campañas de educación, pero necesitamos partir con saber qué es lo que estamos educando. Fácilmente nos podrían decir están equivocados, a mí no me pasa eso en mi campo. Entonces, esa rigurosidad, ese avance, me parece que es el punto de partida. Muchas gracias, Flavia. Adelante, Magdalena. Yo no había levantado la mano porque he hablado mucho, entonces no quiero acaparar demasiado pero lo bonito de un esquema REP, con todas las particularidades que requiere un sector como este, es que cascadea todas estas responsabilidades y aparece un sistema de gestión que es el responsable también de asegurarse que se enseñe sobre este tema. Hace poco tiempo atrás, discutiendo en un seminario, en un comité operativo ampliado sobre etiqueta de reciclaje, apareció el tema es que la gente, es muy complicado para la gente, sí, es complicado, pero desgraciadamente cuidar el planeta es complicado. O sea, hoy vivimos en un mundo más complejo y a todos nos va a tocar aprender cosas más complejas. Entonces, yo creo que esto no quiere decir hacerlo más complicado, hay que hacerlo simple, hay que tratar de que sea entendible, hay que sensibilizar, y hay que entender también que no cualquiera, y ahí alguien lo comentó, o sea, no cualquier agricultor puede comprar el plástico de mejor calidad, va a tener las horas extra que va a necesitar para sacar el plástico de su estructura, lavarlo si es que requiere lavarlo, compactarlo. Entonces, aquí tenemos que armar toda una cadena donde aparecen nuevos empleos, por decirlo de alguna manera, nuevas áreas, y todos vamos a tener que pagar más por eso, todos. Pero yo digo todos, no solamente el sector privado, los consumidores de todas maneras, porque siempre nos llega esas cosas, pero es caro absorber el pasivo ambiental que generamos. Así es, desgraciadamente. Un último comentario, quisiera también mencionar que la importancia de visibilizar a los acopiadores. Muchas veces son empresas, otras veces es un tractor con un coloso y un señor que hace un esfuerzo loco, poco reconocido, poca cooperación, poca comprensión también de los agricultores. Y en ciertos valles donde no hay nadie que acopie, el plástico no sale del valle. ¿Por qué? Porque, como dijo Magdalena, es un volumen enorme, sucio, que termina siendo un pequeño peso que no le sirve a nadie, no va a ir a ninguna recicladora. Entonces, también ahí es importante dar un reconocimiento a estos intermediarios que son necesarios, darles herramientas, capacitación y un poquito menos de informalidad con la que están trabajando actualmente. Solamente quería aportar eso, quiero agradecer a todos aquellos intermediarios que conversaron con nosotros y que nos aportaron su punto de vista. Muchas gracias a ellos. Muchas gracias, Flavia.
Bueno, queremos agradecerle a Flavia, Pilar y César por este proyecto, también a Daniela, Cristian y Magdalena por sus valiosos comentarios y a todas y todos los participantes que conversaron e hicieron preguntas. No tuvimos el tiempo para responderlas todas, pero al menos es un indicio de la importancia de este tema. Y nos alegra mucho concluir este ciclo de seminarios del concurso del año 2022 con esta experiencia y con las posibilidades que ella abre. También les recordamos que este video y la presentación van a estar disponibles desde mañana en el sitio web del Centro de Políticas Públicas UC, que es www.politicaspublicas.uc.cl, y que el artículo final será publicado en el libro Propuestas para Chile, que vamos a lanzar en marzo del próximo año y también estará disponible online. Así que muchas gracias y que estén muy bien todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Gracias, Centro que muy bien. Políticas Gracias a Públicas ustedes por también. la oportunidad y la invitación. Agradecido. Gracias. Está muy bien. Muchas gracias. Chao, gracias. Felicitaciones. Muchas gracias.